Este 2022 convirtió al mundo en una locura. ¿Cómo se ve los Estados Unidos frente al mundo el día de hoy? Con todo lo que está pasando, con todo lo que escuchamos, inflación, guerras, ¿cómo afecta? ¿Es un buen momento para empezar, para proyectar, para invertir? En este podcast te voy a contar todos los detalles de cómo se ven los Estados Unidos hoy y si es posible o si es un buen momento para ingresar al negocio de las inversiones. Mi nombre es David Segal y este es mi podcast El Árbol del Dinero. Buenas tardes. Bueno amigos, mi nombre es David Segal, estoy aquí en mi live semanal de Instagram. Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Y hoy vamos a ver un poco sobre este 2022, sobre la locura que vimos a nivel mundial, que pasó y que está pasando. Y si es un buen momento para vos y para mí de invertir, de empezar, de proyectar. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a analizar un poco distintas categorías de Estados Unidos y de eso vamos a trabajar un poquito en el detalle. Vamos a ver primero el aspecto financiero, que es un aspecto importantísimo para los Estados Unidos, obviamente para todo el mundo, pero para hacer negocios en Estados Unidos. Entonces, como es de público conocimiento, hay una inflación en el mundo que es desastrosa. Como vimos, en Argentina salió 100% anual, en Estados Unidos 8.1 aproximadamente, y eso genera efectos tanto en las economías, pero también en las personas. Y no solo en las personas a nivel inversión, sino a nivel emocional, miedos que tenemos que aprender a trabajar o a vencer. Entonces vamos a charlar un poquito así sobre la inflación. Y dice así, en Estados Unidos, en junio del 22 de este año, tocó el pico de inflación interanual, que fue el entre años, no de enero a diciembre, sino de junio a junio, y el pico máximo fue de 9.15%. Ahora nosotros como latinos nos tenemos que matar de risa de esto, porque nosotros estamos acostumbrados a tener estos niveles de inflación en un mes, y acá es anual y la gente se desespera. Pero es Estados Unidos, es una potencia económica y la realidad es que Estados Unidos genera inflación y por decantación todos los países dependientes de Estados Unidos o que tengan relación con Estados Unidos a nivel moneda o a nivel comercial, se les va a generar un efecto también inflacionario. Actualmente empezó a bajar. ¿Por qué? Porque bueno, ya vamos a hablar un poco de la Fed, quién es la Fed y qué importancia empezó a tener en todo este año, que ya es de público conocimiento, donde todo el mundo escucha a la Fed y ya estamos temblando. Para Estados Unidos esto es una locura, pero justamente la Fed, que vamos a charlar un ratito, empezó a ajustar las tasas de interés. Y eso genera enfriamiento del mercado. Obviamente cuando hay inflación, una de las herramientas para tratar de frenar la inflación es enfriar el mercado para que no haya consumo ni movimiento. ¿Quién es la Fed? ¿Qué es la Fed? ¿Cómo impactan las decisiones en el mundo? La Fed es la Reserva Federal, ¿está bien? Y realiza 5 funciones claves de interés público para promover la salud y de la economía, obviamente, estadounidense y la estabilidad del sistema financiero. Es por eso que en este último año tomó una preponderancia, una importancia suprema, ya que a raíz de la inflación fueron ellos los encargados de ajustar. Y obviamente siempre el malo de la película es el que termina ajustando. Pero si nos ponemos a pensar es, ok, ¿qué hizo Estados Unidos frente a la inflación? ¿Y qué hicieron otros países? Entonces, ahí está el punto importante, ok, la Fed ajusta con el objetivo de congelar la economía para frenar la inflación, porque Estados Unidos considera que la inflación es como un cáncer y hay que frenarlo a toda costa. En cambio, en otros países que viven con un sistema inflacionario y están acostumbrados, no significa que es bueno, obviamente, porque los hace pelota, porque destruye las economías, destruye las clases sociales prácticamente, porque tu recurso cada vez te sirve menos. Entonces vamos a ver qué hizo Estados Unidos. Primero, Estados Unidos atacó rápidamente aumentando las tasas de interés. Cuando en nuestros países latinos estamos hablando, no solo no se aumentó esas tasas, sino que sí se aumentaron las tasas, obviamente, pero también se imprimió mucho dinero, a lo que directamente, ¿cuál es el objetivo de Latinoamérica?
No hablo de todos los países, obviamente, cuando digo Latinoamérica, estoy hablando, ponele de Argentina como uno de los ejemplos porque es de donde yo soy, donde yo ya más me conecto y conozco bien el sistema. Imprimen billetes en pesos, ¿ok? Moneda corriente del país, y lo empiezan a tirar a la calle para que haya movimiento, para que haya consumo, para que la gente pueda comprar y que la gente le alcance la plata. Pero en la realidad lo que están generando es un circuito donde la gente no le va a alcanzar porque a medida que aumentas más los precios, la inflación cada vez aumenta más también y los precios al final van a terminar aumentando. Entonces, si yo te voy a regalar a vos, no sé, 10.000 pesos y vos con 10.000 pesos te comprabas antes, no sé, ibas al supermercado y antes te comprabas algo, ahora cuando te vuelvo a dar 10.000 pesos, ya no te va a alcanzar esos 10.000 pesos para comprar la misma cosa. ¿Por qué? Porque el efecto de la inflación hace que los precios aumenten. Entonces, esos 10.000 pesos de compra hoy se transforman en 12.000, 13.000, 15.000 y ya no te alcanza la plata. Entonces tienes que volver a imprimir para darte más plata para que compres eso. La siguiente te va a pasar lo mismo y es un circuito que nunca termina. Entonces esos son los problemas de la inflación cuando no se los atacan de raíz. Obviamente Argentina o ciertos países de Latinoamérica están acostumbrados a vivir en ese esquema y los gobiernos son parte de ese sistema también porque les sirve, porque tiene a la gente atada, porque los hace dependientes, porque hace que las clases medianas ya no existan, sino que los que tengan plata tengan más plata y los que tengan menos plata cada vez tengan menos plata y sean dependientes. O sea, volvemos a lo que hablamos siempre. Todo es un sistema para poder generar personas dependientes de un gobierno. ¿Para qué? Obviamente para ir aliado a los intereses. Cuando yo no tengo la posibilidad, cuando yo no tengo la posibilidad de elegir, tengo que ir automáticamente a lo que me dan porque tengo la necesidad. ¿Cómo impacta la inflación en la población? Esto es un tema importantísimo. Yo ahora estoy en Estados Unidos y hay inflación y realmente se siente. Y no solo que se siente, sino que todas las personas que vienen, amigos, gente que está viendo, lo siente. Siente. Nosotros cuando llegamos acá, me acuerdo, la nafta estaba a $2,70 el galón y hemos llegado a pagar hasta $5,20. Una locura, más del doble por ciento, más del 100%, más del doble en la nafta. Ahora se reguló de vuelta. Estaba en 3.8, algo así, 3.70 y algo. O sea que más o menos estaba un poquito más cercano a lo que veníamos. Pero los alimentos, el impacto de los alimentos, el impacto de las rentas, el impacto en los precios de todas las cosas se siente. Entonces, eso afecta a las personas, afecta que mi capacidad para poder invertir o mi capacidad para poder hacer es menor porque necesito más plata para vivir, necesito generar más. Entonces, eso. Y no solamente eso, lo que hablamos al principio, emocionalmente las personas se bajonean, se retrotraen, dicen, no, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Por qué? Porque cuando uno está con una energía negativa donde no te alcanza, tenés presiones y todo, ¿cómo puedes pensar de forma creativa? ¿Cómo puedes pensar en generar, ¿no? Cuando los problemas te están viniendo a pelotazos por todos lados y no tenés ni cómo atajarlos todos. Entonces es recontra entendible y ese es el impacto que genera en la población. Ahora, ¿cómo se comportan los empresarios frente a la inflación? En Estados Unidos, muchos empresarios, no digo todos, pero muchos, están adquiriendo activos en bienes raíces. ¿Y por qué es esto? Como vemos y como vimos este año, y como venimos viendo un poco también parte del año pasado, la volatilidad que está existiendo en el stock market, en los mercados, es para gente que está acostumbrada a la montaña rusa. Lo mismo con todo el concepto de las criptos. O sea, hoy las criptos están para abajo total. No digo que no haya que comprar, ni que soy pro cripto, me gustan las criptos, hay que saber, entender, meterse. Tampoco metería toda mi cartera, metería, no sé, un 10-20% máximo. Pero todo lo que sería stocks, acciones, bonos, todo está prácticamente devaluado y afectado por la inflación. Entonces, la mayoría de la gente que tiene liquidez se está tirando a activos en bienes raíces, porque el bien raíz lo que tiene, primero que es un activo fijo, que el valor tiene dos tipos de valor. Uno es el valor que vos le podés sacar por una renta o por una acción anual o mensual, y otro es en sí el aumento de la apreciación del valor. Entonces, gente tiene plata parada, prefiere ponerla en un proyecto de bienes raíces o en condominios, en casas, etcétera, en distintos tipos de proyectos de bienes raíces. Entonces se aseguran no solamente que la ganancia le va a dar más que la inflación, sino que el valor del bien también va a aumentar. Entonces la mayoría se está tirando para ese lado. Un tema importante
que viene afectando a todo el mundo es la guerra de Rusia y Ucrania. Que si bien es un problema mundial, hay más atrás de eso, hay un trasfondo atrás de eso. Y en realidad es la guerra entre Estados Unidos y los países China, Rusia, y todos sus aliados. Y ahí es donde empieza la verdadera problemática. Entonces, eso es lo que está afectando. Afecta en Estados Unidos la cadena productiva, porque también Estados Unidos es un país que depende mucho de China a nivel supplier, a nivel proveedor de materiales, de cosas, de todo. Y China es un país que depende de Estados Unidos también para la compra, pero China tiene la posibilidad de surtir su venta, no compra-venta, en otros países. Pero Estados Unidos no puede suplir la compra que tiene al ser uno de los países más consumidores del mundo. No puede cambiar la venta de China a algo que no existe. Yo puedo decir, bueno, no sé, le compro a este almacén y voy al almacén de al lado. Pero si yo le compro a esta fábrica, ok, le compro toda la producción, no voy a poder conseguir fábricas así nomás en cualquier lado. Cae de maduro que va a haber una escasez. De lo que está pasando en Estados Unidos, lo que vino pasando el año pasado y este año también, es que hubo una escasez de productos que se notaba en el mercado, que nunca había pasado en Estados Unidos, en el cual vos ibas a cualquier supermercado y no había. Entras en cualquier sitio, en un portal web, marketplace, y de repente te encontrás que no hay. Entonces, lo que hay aumenta porque hay mucha demanda, mucha demanda, y prácticamente no hay oferta. Entonces, toda esa guerra que hay entre China y Estados Unidos, que ya viene a partir a raíz de la pandemia, viene también afectando y sumando su granito de arena para que la inflación sea mayor. Por último, una de las cosas, y hablando de la parte financiera, una de las cosas que más aumentaron son los proyectos de construcción. Y es por lo que veníamos diciendo antes. Ante la volatilidad de las diferentes acciones, stock market, cripto, negocios en general, y también la imposibilidad de comprar, porque también comprar de China se complica, traer de otros países no conoces, importación, aumentaron los fletes, aumentó todo. Entonces, ¿qué haces? No, prefiero meterme en algo que puedo ver, que tengo acá cerca, que es una casa, un departamento, lo puedo alquilar. Y por otro lado, el aumento de las tasas, que eso es algo importantísimo, el aumento de las tasas de interés genera que el mercado se enfríe para la compra de bienes, es decir, que todo el mercado interno, la gente que trabaja y que quería comprar un bien para vivir, ¿ok? Hoy no lo pueden comprar. ¿Por qué? Porque esas tasas altas de interés generan que la cuota mensual sea más de lo que ellos perciben por mes, por su trabajo. Entonces automáticamente están obligados a salir a rentar. Entonces las rentas empiezan a aumentar. Y el que no pueda pagar se va y se va a otro lugar. Y viene otro que sí puede pagar eso. O sea, el clase media anterior ya no puede pagar el aumento de esa renta, entonces tiene que bajarse un escalón y otro tiene que bajarse un escalón, y así todos en la cadena tienen que bajarse un escalón o moverse de lugar hasta algo que se pueda. Perfecto. Y una vez que vimos la parte financiera, vamos a meternos un poquito en la parte política. Y no quiero hablar de política para generar un debate de política, porque no es la idea del podcast, pero sí hablar un poco de cosas, de hechos fácticos que están pasando en la región. Como todos sabemos, la región de Sudamérica y Centroamérica están creciendo muchísimo la izquierda. Vemos en Argentina, está el kirchnerismo, vemos en Chile con Boric, vemos en México con López Obrador, Bolivia con Arce, Perú con Castillo, Honduras con Castro, Cuba con Díaz-Canel, Nicaragua con Ortega. Es decir, de 33 países de Latinoamérica, 10 países, estamos hablando un 30% prácticamente, son países de izquierda. Y eso genera cierta alteración por Estados Unidos, pero también por la gente que vive en esos países, donde se hacen países inestables, donde las ideas de esos países son ideas que no eran las ideas normales que se venía acostumbrado la población. Y sumémosle inflación, problemas de la pandemia, gobiernos de izquierda que vienen a generar políticas al fin y al cabo que son para los obreros o para gente trabajadora, pero no para la gente que invierte.
Entonces es como una invitación para todos los inversores a salir de tu país. Entonces lo que está pasando con muchos empresarios de países latinoamericanos que se están yendo, están cerrando su persiana o están diciendo, ¿saben qué? Yo bajo mi nivel de inversión a lo mínimo posible y estoy sacando la plata a Estados Unidos o a lugares que me de vuelta me den la seguridad jurídica, la seguridad financiera de mi capital, donde los contratos se respeten, donde las leyes se respeten. O sea, volvemos prácticamente a lo mismo que venimos hablando, la misma idea. Es que en esos países, ¿ok? Lamentablemente, no se respeta el derecho a la propiedad privada, no se cuida al empresario, no se cuida al inversor, no se cuida al emprendedor, sino al revés. Lo llenamos de impuestos, lo llenamos de problemas, lo llenamos, y al fin y al cabo se termina yendo. Por otro lado, en Estados Unidos, tenemos un Estados Unidos versus un Estados Unidos, porque acá mismo, dentro de Estados Unidos, tenemos los demócratas, tenemos los republicanos, con ideas completamente distintas. Los demócratas tal vez tienen una idea un poco más visualizada hacia el trabajador, hacia darles derechos a los trabajadores y más preponderancias, o por ejemplo, darles, como pasó en la pandemia, ¿no? Darles plata, y eso generó que haya mucho menos puestos de trabajo. Por otro lado, tener los demócratas, que los demócratas, nada, buscan inversión, buscan desarrollo. Entonces ahí hay una gran pelea entre ellos. Hoy actualmente están gobernando Biden, que es demócrata, y por otro lado tenemos del sector de Trump, digamos, toda la parte demócrata, que están ahí, constante lucha por poder, pero en sí la economía es la misma. Entonces, a ver, nadie te va a cambiar las condiciones de un proyecto inmobiliario, de una compra inmobiliaria, de una inversión que hagas por los diferentes tipos de gobiernos. Y otra cosa que está pasando, que esto lo pueden ver en internet, es chequeable, es súper real, es que las empresas más importantes de Estados Unidos se están viniendo a la Florida. Quiero aclarar que la Florida es un estado republicano, ¿ok? No es un estado demócrata. New York es demócrata, California demócrata, o sea, Florida republicano. Entonces se está viniendo mucha gente porque por un tema impositivo, por un tema que las condiciones y lo que apuestan los gobiernos republicanos frente a los empresarios, a las empresas y al concepto del trabajo, es totalmente diferente a los demócratas. Entonces, ahí hay una guerra, de vuelta, no me meto, no tengo opinión, no es algo que me seduce mucho a la política. Sí saber un poco de contexto, qué es lo que está pasando, porque eso nos va a dar herramientas como emprendedores para poder saber dónde es mejor invertir, que en cada estado tiene condiciones totalmente distintas. En la parte social, también tenemos que tener en cuenta que hay movimientos sociales que están tomando mucha preponderancia en los Estados Unidos. Uno es el Black Lives Matter, que es todo el movimiento afroamericano con la búsqueda de derechos e igualdad y que se deje de haber violencia frente a ellos. Bueno, hubo el 2020 donde un policía mató a George Floyd, ¿ok? Y ahí salió gente a discutir, a pelear, hubo vandalismo, rotura de negocios, todo, y es un movimiento social donde la gente, en parte, una gran parte de esa parte de la sociedad se cansó y salieron con todo a la calle. Entonces eso es algo importante. También hay otros movimientos, el LGBT, movimientos de derechos humanos, movimientos ambientalistas, de ecología, también reclamando constantemente cosas. O sea, hay sectores y cada vez más que están reclamando distintos tipos de ideales a nivel social. Por último, y muy importante en estos últimos años, es la parte ambiental. Es de público conocimiento los problemas ambientales que están habiendo en el mundo. ¿Se acuerdan que cuando éramos chicos hablábamos de la capa de ozono? Y los perjuicios, la tala de árboles. Y por otro lado, vemos un crecimiento acá en Estados Unidos tremendo de los autos eléctricos. O sea, ya no es solamente Tesla como una empresa que tiene autos eléctricos, sino que todas las empresas prácticamente tienen su versión de autos, hasta Porsche. Todos los autos, Mercedes, Audi, todas las marcas tienen su versión eléctrica también. Es decir, lo que estamos viendo es que ellos no se quieren quedar afuera del mercado, implica que viene una gran movida de eso. Pero por otro lado, surge una problemática de ahí. El país está preparado a nivel de infraestructura para soportar toda esa carga eléctrica, porque la mayoría de los autos usaban el petróleo, la nafta.
y algunos eléctricos. Y ahora de repente es tu consumo en tu casa más tu carga de auto. Y pensemos que acá todas las personas tienen 2 o 3 autos. Entonces, nada, tenemos que analizar y ver que el país también pueda generar las obras de infraestructura para evitar cortes de luz, ¿no? Esa problemática que uno dice, bueno, vamos a comprar auto eléctrico, todo el mundo, y de repente se convierte en una moda y de repente aumenta la nafta y de repente la electricidad te das cuenta que es más barata que la nafta y decís, bueno, me es más negocio comprar un auto eléctrico. Sin embargo, después cuando a nivel población o a nivel más que todo infraestructura, te encontrás que tenés un problema, que la red eléctrica no da abasto. Entonces eso genera un problemón. Entonces analizar cómo se está preparando la industria, la infraestructura para poder resolver esos problemas. Ahora, ¿cómo afecta esto al petróleo también a largo plazo? Eso hay que tener muy en cuenta, porque nosotros hoy generamos petróleo y bueno, Estados Unidos lo refina también, ¿no? De lo que viene de Venezuela, de otros países, pero el petróleo, si la electricidad empieza a tomar una importancia del grado que está tomando, el petróleo va a bajar. Por último, la energía solar también es importante. Biden, cuando asumió, me acuerdo, una de las cosas que más hizo hincapié es en los compromisos para el uso de esas energías. Todos estos cambios están alterando todo el orden mundial de lo que veníamos acostumbrados. O sea, está cambiando todo un paradigma que empezó ya hace varios años, pero ahora está tomando como mucha fuerza en todo sentido. Y vemos que todo está revuelto. Eso por un lado, uno tiene que saber, bueno, voy a mirar y analizar todo lo que está pasando. Por un lado, por el otro, en qué invertir y qué no invertir. Pero uno tampoco puede dejar de invertir porque justamente el concepto del emprendedor, del empresario, del inversor, es mover su dinero constantemente en las oportunidades, que es lo que venimos hablando. Bueno, ahora es encontrar las oportunidades. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo se ve Estados Unidos para invertir? ¿Es un buen momento para empezar un proyecto, para invertir, o para proyectar, o para crecer? ¿Es un buen momento realmente o es un momento complicado? En nuestra opinión, las inversiones inmobiliarias son las que más los convencen para poder meternos en un momento como este. Y como lo dijimos previamente, a raíz de la inflación, de los problemas políticos, de los problemas ambientales, de los problemas sociales, de los problemas financieros, que son los más importantes al final para generar que la inversión sea rentable, y ante la volatilidad de todos los mercados, vemos que las inversiones inmobiliarias es lo que más seguridad me puede dar, así como rentabilidad en este momento. Entonces, nosotros aconsejamos meterse en proyectos inmobiliarios. Ahora, vimos hace varios podcasts que había distintos tipos de proyectos inmobiliarios o de negocios o de inversiones inmobiliarias para poder realizar. Habíamos visto fix and flip, habíamos visto compra en la playa para renta, habíamos visto proyectos inmobiliarios, desarrollos en condominios, etcétera, o plazas comerciales. Entonces, nada, recomendamos en nuestro lugar cosas comerciales tan buenas, te van a dar seguridad. Y después, todo lo que son proyectos de condominios, donde vos entras en un portfolio, sos parte de algo grande. ¿Por qué? Porque eso grande, como dijimos, uno de los que más se están comprando hoy son fondos de inversión. Fondos de inversión no compran de una casita, sino compran portfolios. Entonces, para poder ser parte de ese portfolio, tenés que invertir en todo un grupo que compran muchos activos juntos, ¿no? O que construyen un activo con muchas viviendas, ¿no? Eso es una de las cosas, de las inversiones inmobiliarias que nosotros más recomendamos hacer. Pero por otro lado, no te recomiendo meterte en empresas que están en cero. Eso significa, si yo quiero venir a empezar a hacer, empiezo, cada uno hace lo que quiere, obviamente, ¿no? Pero no te lo recomendaría. ¿Y por qué? Porque hoy nos sobran las propiedades, nos sobran los terrenos. Entonces, vos venís nuevo al mercado, no conoces a nadie, nadie te conoce, no conoces ni siquiera las leyes, ni siquiera las reglas de juego, y te vas a meter en algo que no conoces, hoy es un problema. Entonces, si te recomiendo entrar en proyectos de inversiones inmobiliarias, te diría que te metas con empresas que ya están trabajando, que ya están jugando el partido, que ya conocen las reglas. Entonces, eso te va a dar mucho más seguridad. Y aparte, la realidad es esta: cuando yo conozco las reglas y vos no las conoces, ¿quién tiene más posibilidad de éxito?
¿no? Entonces, por ahí vamos un poco. Aprovechá cualquier empresa que tenga experiencia, que haya hecho desarrollos, que esté ya en el mercado y que esté trabajando, y subite a sus proyectos. Eso es lo mejor que te puede pasar hoy, que te inviten o que te dejen entrar a sus proyectos. Porque esos proyectos son proyectos que te van a dar rentabilidades, porque el mercado no se ve a corto plazo que las tasas vayan a bajar. Entonces, las rentas van a seguir subiendo, es decir, que tu rentabilidad va a ser mayor también. Espero que te haya servido toda la información que te brindé hoy y cualquier cosa me comentes. Estoy aquí para ayudarte. Mi nombre es David Segal y este es mi podcast El Árbol del Dinero. Muy buenas tardes.